Buenas, me da gusto estar con usted una vez más para que analicemos las palabras de Dios, las escrituras y lleguemos a una conclusión de buscar verdades. Hoy les quiero hablar de un tema muy controversial que ha dividido muchas iglesias y tiene muchos adeptos que han popularizado, y es la doctrina de la unicidad, que fue condenada en el siglo III. Se llamaba sebelianismo porque un obispo que se llamaba Sebelio fue el autor de esa doctrina, que nos habla que en el Antiguo Testamento era el Padre, que el Nuevo Testamento es el Hijo y que en la era cristiana es el Espíritu Santo, y que son los mismos, uno. A unos los califican como Jesús solo, como son los apostólicos, y los pentecostales unidos, que están regados en toda la América Latina y en el mundo entero, que han enviado misioneros a enseñar esa doctrina. Esa es la doctrina central de ellos. Yo no soy ni unicitario ni trinitario. Yo creo en la doctrina del Padre y del Hijo, y que creo que la escritura es teocéntrica, porque Jesús mismo vino a revelarnos al Padre. Y que el último libro, que es el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Como el Padre revela quién es su Hijo, porque lo ha malentendido. No ha puesto ese rol importante del Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra como el Cordero de Dios para redimir a la raza humana caída. Entonces vamos a hablar sobre una Biblia que ellos tienen, que se llama la NBP, la Nueva Versión Popular. Vamos a analizar pasajes que ellos han tergiversado. La Reina Valera es fiel, aunque tiene muchas faltas o fallas, pero también es fiel, bastante más fiel que ellos al origen de los textos bíblicos del griego. Vamos a hablar lo que dice el griego, tratar de traducir unas palabras que están ahí, entrelazar la idea de lo que quiere decir, y cómo la Reina Valera también está fiel, y cómo ellos, los universitarios, han tergiversado y han popularizado esa doctrina que hoy en día tiene muchos. Yo conozco a muchos que ellos son universitarios, y bueno, ya yo voy a enseñar lo que dice el texto masorético, lo que dice la palabra en su origen griego, y lo que dicen los universitarios, y lo que dice la Reina Valera, que se ha mantenido fiel. Vamos a hablar de eso, voy a hablar de muchos pasajes, y tal vez este estudio se extienda en 2 o 3, porque no quiero tampoco alargarme demasiado para aburrirles. Vamos a hablar del primer versículo, Juan 1, versículo 1. Dios. Esto es lo que dice la NBP, la Nueva Versión Popular de los Universitarios. En principio era el Verbo, y Verbo era con Dios, era parte de él, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, este es desde el principio Dios. No me gusta usar esa palabra, pero la voy a utilizar para que ustedes puedan entender mejor. Me gusta usar el soberano, el Padre Celestial, el poderoso supremo. Pero bueno, voy a usar esa palabra para que se familiaricen. ¿Qué dice el texto griego? En Juan 1.1 dice, en principio era la palabra, y la palabra era hacia a él, Dios. Y Dios, con letra chiquita, poderoso, era la palabra. Juan 1.2 dice, este era en principio hacia a él, Dios Todopoderoso. Como puede ver, el texto griego dice literalmente que en el principio ya era o existía la palabra, es decir, el verbo, que es la persona del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:13. Y el verbo estaba con él, Dios, y el verbo era Dios. Observa cómo el texto griego hace una clara diferencia entre el Dios supremo, con el artículo, y el verbo, el cual es poderoso, pero sin el artículo, diferenciando así a los dos poderosos o personas divinas. Además, el texto dice que ese verbo, el cual es Jesús, estaba con él, Dios, es decir, se trata de otro ser divino diferente al Dios supremo,
que es el Padre Celestial, y ese segundo Dios estaba con el Dios Padre. Sin embargo, en la versión falsa de la NBP han borrado el artículo el o ja para así hacer creer a otros que el verbo es el mismo Dios Padre, el Dios Supremo. Y para remate, en el verso 2 han borrado totalmente cuando dice que el verbo estaba hacia el Dios o con Dios, y de esta manera enseñar de forma diabólica que el verbo es el propio Dios Padre. El segundo versículo que vamos a analizar está en Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que es las entrañas del Padre se ha dado a conocer. Eso dice la NBP. ¿Cómo se traduce el texto griego? Juan 1:18 dice: a Dios nadie ha visto ninguna vez, o el unigénito poderoso, el siendo hacia adentro, a él Señor de el Padre, aquel explicó. La versión falsa de la NBP dice que fue el Dios único, que son las entrañas del Padre, las que se dieron a conocer. ¿Lo ha leído bien? Ellos, los unitarios, dicen bien claro que el Dios único son las entrañas del Padre Celestial, y que fueron esas entrañas las que se dieron a conocer. Esa traducción solo la puede hacer una persona como un unicitario, ya que el texto griego lo que dice es que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en el pasado, pero el Dios unigénito, que es Jesucristo, vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo, el Padre Celestial. El texto simplemente está mencionando a los dos poderosos, el Padre y el Hijo, y fue el Hijo quien vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre. Juan dijo que Jesús está ahora en el cielo, en el seno o el pecho del Padre, pero el pasaje no dice por ninguna parte que las entrañas del Padre sean el Dios único que se dio a conocer. El propio Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Y en segundo lugar, en conocer a Jesús como el Mesías, el enviado del Padre, Juan 17:3. Esa doctrina unicitaria de que el único Dios verdadero es Jesucristo es todo lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje. Es una doctrina falsa. En este caso, la versión Reina Valera de 1960 la ha traducido muy bien ese pasaje, pues está en armonía con el texto griego. El versículo 3, Juan 3:16-17, la versión de la NBP. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se ha dado a sí mismo como unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no se envió a sí mismo como Hijo al mundo para condenar al mundo, por el contrario, para que el mundo sea salvo por Él mismo. Vamos ahora a ver lo que dice el texto griego, Juan 3:16. Así, porque amó Dios a el mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito, dio para que todo él, confiando hacia adentro, a él no sea destruido, sino pueda estar teniendo vida eterna. El versículo 17 dice: no porque envió él, dio a él, Hijo, hacia adentro, a el mundo, para que juzgara a el mundo, sino para que pueda ser librado el mundo a través de él. El texto griego dice lo mismo que la versión Reina Valera, es decir, dice que Dios, el Padre, envió a su Hijo único, y resulta que la versión falsa de la NBP ha traducido diciendo que fue el Dios Padre quien se dio a sí mismo como el Hijo, y que el mismo Padre se envió a sí mismo al mundo como Hijo de Dios, lo cual es todo lo contrario de lo que dice el texto griego. Pues ahí leemos bien claro que fue el Dios Padre quien envió a su Hijo a la tierra. No dice por ninguna parte que el Dios Padre viniera como Hijo al mundo. No, vamos ahora a analizar el cuarto texto, Juan 14:10
y 11 dice: ¿No crees que yo en el interior soy el Padre y el Padre en mí? Confíen en mí porque yo en el interior soy el Padre. Eso es lo que dice la NBP. Vamos a decir lo que dice el texto griego. Juan 14, 16. No estás confiando que yo en el Padre y el Padre en mí. Es las declaraciones cuales yo estoy diciendo a ustedes. Desde mí mismo no estoy hablando, pero Padre en mí permaneciendo está haciendo la obra de él. Juan 14, 11 dice: estén confiando a mí que yo en el Padre y Padre en mí. Sí, pero no a través de las obras a ella estén confiando. Como puede ver, Jesús no dijo por ninguna parte que Él fuera el Padre. Lo que dijo es que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Pablo también dijo que Jesucristo también está en nosotros, los verdaderos cristianos, y sin embargo nosotros no somos el Señor Jesucristo. Romanos 8 y Colosenses 1:27. Juan 17:3. Dice la versión de la NBP: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la versión popular de ellos. ¿Qué dice el texto griego? Esto, pero es la eterna vida, para que puedan estar conociendo a ti, el solo verdadero Dios, y a quien enviaste, Jesús Cristo. Como puede ver, el texto griego dice claramente que el Dios Padre es el único Dios verdadero. Y Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo, el enviado del Padre. Sin embargo, la versión falsa de la NBP lo ha pervertido totalmente. Dice que el único Dios verdadero es Jesucristo, el enviado del Padre, lo cual es todo lo contrario a lo que dijo Jesús. El Dios Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el Dios supremo. No existe ningún otro Dios por encima de Él. Él es el Dios del Señor Jesucristo, Hebreos 1, 8 y 9, Apocalipsis 3, 12. Esto de ninguna manera significa que solo exista un Dios verdadero, el Padre, ya que Jesucristo también es un poderoso. Por ejemplo, en Juan 3:16 a Jesús se le llama el único Hijo de Dios, pero Dios el Padre no tiene solo un hijo, sino millones de hijos. Pero Jesús es único porque Él es el Hijo más amado por el Padre y el más importante. Es decir, la palabra solo de ninguna manera significa único. Son dos cosas muy diferentes. El Dios Padre es un Dios supremo, único. Sin embargo, Él es el Dios de otros muchos más poderosos. Deuteronomio 10:17. Y estos dioses pequeños son ángeles de Dios y los hijos de Dios terrenales. Salmo 82, 1 y versículo 6. El otro versículo está en Juan 14, 23. Dice la versión de la NBP: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que me ama mi doctrina guardará, entonces él mismo será amado de mi Padre, y vendré a él y haré morada en él. Vamos a ver lo que dice el texto masorético griego. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y dijo: a él, si alguna vez alguien pueda estar amando a mí, a la palabra de mí, guardará, y el Padre de mí amará a él. Hacia a él vendremos, morada al lado de él haremos. La versión de los universitarios dice que Jesús es el Padre y que Él vendría a morar con el creyente. Sin embargo, en el texto griego Jesús estaba hablando en plural, pues dice: vendremos a Él y haremos morada en Él, refiriéndose a Él y el Padre, a los dos seres divinos. El texto no habla de un solo poderoso por ninguna parte. Utilizar el singular es una burda falsificación satánica y perversa de esas palabras de Jesús. El número 7 está en Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El texto griego dice así, Juan 20:31, estas cosas, pero ha sido escrito para puedan confiar que Jesús es el Cristo, el Hijo de el Dios, y para que confiando vida puedan tener en el nombre de Él. Observe cómo la versión satánica unicitaria dice el Hijo de Dios. Sin embargo, el texto griego dice el Hijo de Dios, es decir, esos hijos de unicitarios han borrado la palabra de para negar así que el Padre y el Hijo son dos personas divinas diferentes, es decir, dos poderosos. Esos falsos cristianos al servicio de Satanás están renegando al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses. Y por lo tanto son el anticristo, Juan 2:22. En la versión Reina Valera todos estos pasajes han sido traducidos correctamente, son fieles a los textos griegos. El versículo 8 está en Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. El texto griego dice Romanos 1:4. De él, habiendo sido determinado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad fuera de levantamiento de muertos de Jesús Cristo, de Él, Señor de nosotros. Los universitarios una vez más han metido en esa basura versión la frase Hijo Dios, pero no es lo que dice el texto griego, el cual dice Hijo de Dios, indicando así que el Padre y el Hijo son dos dioses o personas divinas diferentes. El versículo el 9 va a ser Romanos 1:7. La versión, la NBP dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, que es el Señor Jesucristo. Y Dios lo dice. El texto griego dice así, favor a ustedes y paz desde Dios Padre de nosotros y del Señor Jesús Cristo. Como puede ver, el texto griego dice bien claro, Dios Padre de nosotros y del Señor Jesucristo. Es decir, el pasaje menciona a los dos poderosos, el Padre y el Hijo. Sin embargo, en la versión falsificada y diabólica de estos hijos del diablo lo han vertido diciendo la burrada perversa de que Dios, nuestro Padre, es el Señor Jesucristo. El versículo 10 está en Romanos 10:9. Pues si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que es Dios resucitado de los muertos, serás salvo. Bueno, seguimos estudiando, vamos a ver qué dice el texto griego, Romanos 10:9. Porque si alguna vez confesara declaración en la boca de ti que el Señor Jesús y confiare en el corazón de ti que el Dios a él levantó fuera de muertos, serás librado. Sin duda esta traducción que han hecho esos falsos cristianos universitarios de Romanos 10:9 es una de las más perversas, heréticas, estúpidas y falsas que han hecho. Esos hijos de los universitarios han vertido ese pasaje de Pablo diciendo la espantosa burrada de que Jesús es el Dios Padre y que se resucitó de los muertos. Es decir, están diciendo dos espantosas blasfemias satánicas y anticristianas. Primero dicen que fue el Dios Padre quien bajó a la tierra y quien murió en el madero. Dos dicen que este Dios Padre es Jesucristo y que Él mismo se levantó o resucitó a sí mismo al tercer día. Sin embargo, si leemos el texto griego podemos ver el grado de satanismo en el cual han caído estos falsos cristianos universitarios que han realizado esa falsa traducción de la Biblia. El texto griego, como veis arriba, dice literalmente lo siguiente. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y confías con el corazón que Él, Dios a Él, levantó fuera de muertos, serás librado. Es decir, el pasaje está haciendo una clara diferencia entre el Señor Jesucristo y el Dios Padre.
En ninguna parte dice que los dos sean el mismo Dios. Y seguidamente dice que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús de los muertos. Es decir, no fue el Padre quien murió en el madero, ni tampoco Jesús se resucitó a sí mismo. Sin embargo, la versión Reina Valera ha traducido correctamente este pasaje. Absolutamente todos los falsos cristianos universitarios del mundo, incluidos sus líderes, como Alex Serrato, enseñan la mentira del diablo que Jesús se resucitó a sí mismo. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene montones de pasajes donde se dice bien claro que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús al tercer día. Los falsos cristianos unicitarios siempre citan las siguientes palabras de Jesús para enseñar la mentira de que Jesús se resucitó a sí mismo. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. En el versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. El versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el 22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Nada de lo que dicen los universitarios enseñó Jesús en ese pasaje. Veamos. 1. En el versículo 19 Jesús dijo que si los judíos mataban o destruían ese templo que era su cuerpo, él lo levantaría o resucitaría en 3 días. Al leer ese pasaje muchos creen falsamente que Jesús se resucitó a sí mismo, pero eso es falso, ya que el Evangelio dice bien claro que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Hechos 2:24, versículo 32, Hechos capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 30, capítulo 10, versículo 40, capítulo 13, 30 y versículo 37, capítulo 4, versículo 24, Romanos 8, 11, 10, 9, 1 Corintios 6, 14. Y como Jesús no es el Dios Padre, entonces es totalmente imposible que Jesús se resucitara a sí mismo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que él levantaría o resucitaría su propio cuerpo? La respuesta es muy simple. Jesús dijo que el Padre moraba en él, estaba en él. Juan 10:38, capítulo 14, versículo 10. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, en 3 días lo levantaré, era el Dios Padre quien estaba diciendo esas palabras por medio de Jesús. Fue el Dios Padre quien habló, pero por medio de la boca de Jesús, ya que fue el Dios Padre quien levantó o resucitó el cuerpo de Jesús. El otro pasaje bíblico que los falsos cristianos siempre citan para enseñar la gran mentira de que fue Jesús quien se resucitó a sí mismo es el siguiente. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El versículo 18 dice, nadie me la quite, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya hemos visto cómo todo el Nuevo Testamento dice bien claro que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, Jesús no se resucitó a sí mismo, sino que fue el Padre quien le levantó de los muertos. La explicación de Juan 10, versículo 17 y 18 es muy sencilla. Cuando Jesús dijo en Juan 10, 17 y 18 que Él tenía el poder para volver a tomar su vida, se estaba refiriendo al poder del Dios Padre, es decir, a su espíritu, la fuerza o energía vital del Padre Celestial que también tenía Jesús, y fue ese poder o espíritu de Dios el Padre lo que resucitó a Jesús, tal como dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios 6, 14 dice, y Dios que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Romanos 8, 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Más claro no puede ser. Fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús por medio de su espíritu, es decir, de su poder o fuerza activa.
Ese poder o espíritu del Padre es el que Jesús tenía dentro de él. Por eso es que él dijo que él tenía el poder para entregar su vida y tenía el poder para volverla a tomar, refiriéndose al espíritu del Padre que estaba en él. Pero ese pasaje de ninguna manera enseña la mentira de que Jesús se resucitó a sí mismo, ni mucho menos que el Dios Padre murió en el madero. Para una información mucho más amplia sobre este tema tan crucial, recomiendo que lean el siguiente estudio que he hablado, titulado Los falsos cristianos universitarios enseñan que el Dios Padre murió en el madero, una de las mayores mentiras del diablo que le ha dicho y que ha inventado en la historia. Observa atentamente que en Romanos 10:9 el apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar en primer lugar que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Jehová que bajaba del cielo y se parecía a los seres humanos en la época del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar tenemos que creer en nuestro corazón que fue el Dios Padre quien le resucitó a Jesús de los muertos, y esto es lo que rechazan los falsos cristianos universitarios, ya que ellos niegan que fuera el Dios supremo, el Padre, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que dicen que fue Jesús mismo quien se autorresucitó a sí mismo. Por lo tanto, ellos no podrán ser salvos, dijo bien claro el apóstol Pablo. El versículo 11 en 1 Corintios 1:3 dice: y gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Nueva Versión Popular, el texto griego. Vamos a leer lo que el texto griego dice. 1 Corintios 1:3 dice: bondad inmerecida a ustedes y paz desde Dios Padre de nosotros y del Señor Jesús Cristo. Esto es lo que dice el original griego, no esa traducción falsa. Los falsos cristianos universitarios lo han traducido diciendo que Dios nuestro Padre es el Señor Jesucristo. Sin embargo, el texto griego original dice lo contrario. Primero menciona al Dios Padre y luego menciona al Señor Jesucristo, haciendo una clara diferencia entre los dos poderosos. Por eso el texto griego dice: y del Señor Jesucristo. Versículo 2 está en 1 Corintios 1:9. Fiel, dice, es Dios, eso es lo que dice en la NBP, por quien fuiste llamado a la sociedad de sí mismo como hijo, Jesucristo nuestro Señor. El texto griego dice: digno de confianza, el Dios a través de quien fueron llamados hacia adentro, participación unida de Él, hijo de Él, de Jesús Cristo, el Señor de nosotros. Eso es lo que dice literalmente el griego. La versión de los universitarios es totalmente falsa y no tiene que ver nada con el texto griego. El pasaje griego no dice por ninguna parte: llamado a la sociedad de sí mismo como hijo, Jesucristo nuestro Señor. Lo que el apóstol Pablo escribió es que el Dios Padre es digno de confianza por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nos une al Dios Padre, pero en ninguna parte dijo que el Dios Padre sea Jesucristo el Hijo. El versículo 13, 2 Corintios 13:14, dice así en la NBP: la gracia del Señor Jesucristo, que es el amor de Dios, es decir, la participación de su Espíritu Santo, sea para todos vosotros. El texto griego dice: la bondad inmerecida de el Señor Jesucristo y el amor de Él, Dios, y la participación en común del Santo Espíritu con todos ustedes. Eso es lo que dice el texto griego. Observe la falta de traducción de los universitarios. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es el amor de Dios, pero eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Lo que él hizo es mencionar en primer lugar la gracia o bondad inmerecida del Señor Jesucristo. Luego menciona el amor de Dios, el Padre, y luego mencionó la participación en común del Espíritu Santo. Es decir, participar de la fuerza, poder de Dios el Padre, una fuerza activa que tienen en común todos los verdaderos cristianos. En ninguna parte dijo Pablo que Jesucristo sea el mismo Dios Padre. El versículo 14, 2 Corintios
1:2. Esto es lo que dice la versión popular. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, es decir, G2532 Lestrón, el Señor Jesús Cristo. Vemos que dice el texto griego. Bondad inmerecida a ustedes y paz desde Dios Padre de nosotros y del Señor Jesús Cristo. Observe cómo en esa versión falsificada ellos lo han traducido diciendo Dios nuestro Padre, es decir, el Señor Jesucristo. Y de esta manera mienten diciendo que el Dios Padre es Jesucristo. Pero resulta que esa gente usa falsaria y ha añadido la frase, es decir, y han borrado las palabras y de, ya que en el texto griego lo que se dice es de Dios Padre de nosotros y del Señor Jesucristo, haciendo una clara diferencia entre los dos poderosos, el Padre y el Hijo. Sin embargo, la versión Reina Valera lo ha traducido correctamente ese pasaje. El versículo 15, 2 Corintios 1:3, la versión NBP dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El texto griego dice, bendito el Dios y Padre de el Señor de nosotros, Jesús Cristo, el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo. Los hijos de los universitarios han pervertido también esos pasajes de Pablo, diciendo una vez más que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Sin embargo, el texto dice todo lo contrario, haciendo una clara diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo, ya que el pasaje dice el Dios y Padre del Señor Jesucristo, indicando sí que el Señor Jesús tiene a un Dios y Padre supremo sobre él, destrozando así la mentira satánica y universitaria de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. El versículo 16 que vamos a analizar de la NBP es Gálatas 1:1 y dice así, Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino mediante Jesús Cristo, el cual es Dios Padre, el mismo resucitado de los muertos. Así está traducido en la versión popular de ellos. ¿Qué dice el texto griego? Gálatas 1 dice, Pablo, enviado, no desde hombre, ni a través de hombre, sino a través de Jesús, Cristo, y Dios Padre de él, habiendo levantado a él fuera de muerto. Los hijos de los universitarios dicen en su versión satánica y falsificada que Jesús es el Dios Padre y que él resucitó de los muertos, es decir, esos que están al servicio de Satanás están diciendo bien claro que el Dios Padre murió en el madero y luego resucitó. Sin embargo, el texto griego leemos todo lo contrario. El apóstol Pablo lo que dijo en ese pasaje es que él era apóstol enviado por Cristo y por el Dios Padre de Cristo. Y fue el Dios Padre quien levantó a Jesús de entre los muertos, tal como lo ha traducido correctamente la versión Reina Valera. Como puede ver, el pasaje hace una clara diferencia entre Jesucristo y el Dios Padre. Y fue solo el Padre quien le resucitó a Jesús. Es decir, que el Dios Padre fue quien murió en el madero y luego resucitó al tercer día. Es una de las mayores blasfemias que los universitarios puedan decir por la sencilla razón de que el Dios Padre es el único inmortal. Es decir, Él no puede morir. Tiene la inmortalidad absoluta tal como dijo Pablo. Primera Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lógicamente, ese pasaje de Pablo de ninguna manera se refiere a Jesús, sino solo al Padre Celestial, ya que Jesús sí que fue visto por los seres humanos, pero el Dios Padre jamás fue visto por los humanos. Juan 1:18.
se dio único e inmortal sobre el Padre Celestial, ya que Él jamás fue muerto ni puede morir. Por lo tanto, cuando los universitarios enseñan que fue el Dios Padre quien murió en el madero, están no solo mintiendo, sino enseñando una de las mayores blasfemias y falsos evangelios que los universitarios puedan enseñar. Y si ellos no se arrepienten de todas esas mentiras y herejías, bueno, están expuestos al lado de fuego. Gálatas, el versículo 17 está en Gálatas 1:3, el que vamos a analizar. En la nueva versión de ellos dice: gracias a vosotros y paz de Dios Padre, que es, dice, pusieron eso, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestro. Bueno, leamos el texto griego. Bondad inmerecida a ustedes y paz desde Dios Padre de nosotros y del Señor Jesús Cristo. Los falsos universitarios han falsificado también ese texto de Gálatas 1:3, diciendo la mentira satánica de que Él, Dios Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el texto griego no dice tal cosa, pues el texto de Pablo hace una clara diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo, diciendo de Dios Padre, de nosotros y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar el versículo 18 que está en Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el secreto de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es lo que dicen ellos en la NBP. Vamos a ver qué dice el texto griego. Y indiscutiblemente grande es el de él bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifiesto en carne. Los universitarios dicen en su versión basura y falsa que Dios el Padre fue manifestado en carne y se hizo hombre, pero resulta que el apóstol Pablo jamás dijo eso. Lo que él dijo es ¿quién fue hecho manifiesto en carne? En primer lugar, vamos a analizar el verso 15, que dice así. Como puede ver, ese verso 15 habla del templo o casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente o Dios vivo, como dicen otras versiones. Ahora bien, ¿quién es ese Dios viviente o Dios vivo mencionado en ese versículo 15? Satanás ha engañado a millones de falsos cristianos haciéndoles creer la gran mentira de que ese Dios viviente o vivo es un misterioso Dios trino. Y otros engañadores enseñan que ese Dios viviente es el propio Jesús, el Mesías. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento para saber quién es ese Dios viviente o vivo y usted mismo comprobará cómo esos herejes trinitarios mienten, así como también mienten los herejes y falsos cristianos universitarios, los cuales enseñan la monstruosidad cristiana de que eso es el propio Dios Padre, el Dios viviente. Lea atentamente esos pasajes del Nuevo Testamento para que vea claramente cómo esos cristianos trinitarios y universitarios han sido engañados por Satanás. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El versículo dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como pueden ver en ese pasaje, el apóstol Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, dijo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es decir, Jesús el Mesías es el Hijo del Padre Celestial. Y Jesús le felicitó a Pedro por esa confesión. Por lo tanto, el Dios viviente o vivo es solamente el Padre Celestial. Aquellos falsos cristianos, trinitarios y unicitarios que enseñan que ese Dios viviente es Jesús o es un Dios trino mienten descaradamente y están totalmente en contra de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Mateo 26:62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? El versículo del capítulo 6:63 dice, mas Jesús callaba.
Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es Mesías. ¿Okay? En ese tremendo pasaje, el sumo sacerdote judío también sabía que el Padre Celestial es el Dios viviente. Entonces él le preguntó a Jesús si él era el Hijo de ese Dios viviente. Es decir, los propios líderes religiosos judíos que conocían muy bien el Tanakh, el Antiguo Testamento, sabían muy bien que hay un Padre Celestial y que este Padre tiene un Hijo divino muy especial, el cual es el Hijo del Dios viviente. Y entonces ellos condenaron a muerte a Jesús por decir que Él es ese Hijo del Dios viviente mencionado en el Tanakh. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese pasaje el apóstol Pedro una vez más dijo que Jesús es el Hijo de Dios viviente, no que Jesús fuera ese Dios viviente. Romanos 9:26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. En ese pasaje el apóstol Pablo dijo que somos hijos del Dios viviente, refiriéndose al Padre Celestial. Pablo jamás enseñó esa doctrina de que Jesús es ese Dios viviente o que el Dios viviente fuera un Dios trino. Según de Corintios 6 dice, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Según de Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Según de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese pasaje de Pablo es meridianamente claro. En él se menciona una vez más al Dios viviente o vivo, y el versículo 18 dice que ese Dios viviente es solamente el Padre, y además a este Dios Padre lo llama el Señor Todopoderoso. Es decir, ese pasaje no menciona por ninguna parte a Jesús el Mesías, sino solamente al Padre Celestial, el Dios viviente, el cual también es el único Dios Todopoderoso. Según de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Oiga lo que dice, el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de brea, sino en tabla de carne del corazón. Según de Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ese pasaje de Pablo también menciona al Dios vivo viviente. Y observe que lo diferencia claramente de Jesús, el Mesías. Fíjese que Pablo dijo en ese pasaje que Jesús es el mediador, es decir, mediante Jesús podemos confiar en el Dios vivo, que es solamente el Padre Celestial, no es Jesús ni ningún falso Dios trino. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En ese Pablo le mencionó también al Dios vivo y verdadero, y en el versículo 10 lo diferencia claramente de Jesús, el Hijo de este Dios y vivo y verdadero. El propio Jesús también dijo en Juan 17:3 que el Padre Celestial es el único Dios verdadero, siendo Jesús el Mesías, el enviado de ese único Dios verdadero que es el Padre. Y además dijo Jesús que para poder tener la vida eterna tenemos que tener ese conocimiento. La doctrina universitaria de que ese Dios vivo y verdadero Jesús, el Hijo de Dios, es una de las mayores doctrinas
doctrinas falsas que se puedan enseñar, contraria totalmente a la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Y de igual manera la doctrina trinitaria de que ese Dios vivo y verdadero es un Dios trino. Es otra de las mayores mentiras del diablo, la cual ha engañado a millones de falsos cristianos trinitarios. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Como puede ver, ese pasaje menciona primero al Mesías Jesús y dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y este Dios Padre es el Dios vivo. Por lo tanto, repito, la doctrina de que Jesús es ese Dios vivo o viviente es una burda mentira del diablo enseñado por los apóstatas de la fe. Apocalipsis 7:2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Observe que ese pasaje del Apocalipsis habla del sello del Dios vivo y en el verso 3 se le llama nuestro Dios. Ahora bien, resulta que en todo el libro de Apocalipsis se hace una clara diferencia entre Dios y el Cordero de Jesús. Nunca en el Apocalipsis al Cordero se le llama nuestro Dios, ni se le llama el Dios vivo. Ya hemos demostrado en los pasajes anteriores que ese Dios vivo, viviente, es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, el Dios vivo viviente mencionado en el Apocalipsis es solamente el Padre Celestial. El Cordero mencionado en el Apocalipsis jamás es llamado Dios viviente en el libro de Apocalipsis, sino que siempre en el Apocalipsis se diferencia a Dios, el Padre, del Cordero Jesús. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en pasajes como Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde se dice que Juan vio a un solo Dios sentado en el trono celestial. Y de ese Dios único es el Padre solamente. Y después se menciona al Cordero, que es Jesús, el cual se acerca al Dios viviente, que está sentado en el trono celestial y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Apocalipsis 4, versículo 1, 2, capítulo 5, 6 y 7. Esto es importantísimo. Nunca en el Apocalipsis se le llama al Cordero de Dios. Al Cordero nunca se le llama a Dios, ni tampoco se le llama al Todopoderoso, sino que siempre al Cordero, que Jesús se le diferencia del Dios Todopoderoso. Esto lo vemos especialmente en este pasaje. Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el propósito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observe cómo en ese pasaje se menciona primero al Dios que era y que ha de venir, para referirse al Dios Padre, que está sentado en su trono celestial, Apocalipsis 4:1. Y seguidamente se menciona en el versículo 5 a Jesús, el Mesías, el testigo fiel, y el verso 6 dice bien claro que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, el texto hace una diferencia clarísima entre el Dios Padre y Jesús. Y es el Padre el único que se le llama Dios en ese pasaje. Y este Dios Padre, el Dios viviente, como ya he demostrado, esto obviamente destroza totalmente la doctrina satánica del trinitarismo y del unicitarismo enseñada por millones de falsos cristianos engañados por el Padre, la mentira que es Satanás. Por consiguiente, cuando en 1 Timoteo 3:15 el apóstol Pablo menciona al Dios viviente, solamente se refiere al Padre Celestial. Nunca a Jesús ni tampoco se refiere a ningún falso Dios trino inventado por la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la tierra. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 3:16 que él
fue manifestado en carne. Sin embargo, en la versión Reina Valera de 1960 y en otras se dice que fue Dios quien se manifestó en carne, y ahí deducen los herejes y falsos cristianos trinitarios, lo necesario que es el Dios Padre o un falso Dios trino que se manifestó en carne. Ya he mostrado más arriba que el Dios viviente, vivo mencionado en el versículo 15, es solamente el Padre Celestial. Sin embargo, no fue el Padre Celestial quien se manifestó en carne, no fue el Padre Celestial quien bajó a la tierra en forma de hombre. Esta es una mentira del diablo enseñada por los herejes y falsos cristianos unicitarios. Veamos que se manifestó en carne. Vamos a la propia Biblia. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Ahí lo tiene. ¿Quién se hizo carne? Es decir, quien se manifestó en carne como hombre fue el verbo. Es decir, Jesús, el Mesías. Lo cual se repite también en estas dos epístolas de Juan. Primera de Juan 4:2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo y que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no fue el Padre. Si usted dice que el Padre fue venido en carne, tiene problemas. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. Quien se manifestó en carne fue solamente Jesús el Mesías, es decir, el Verbo, no fue el Dios Padre. En Juan 1:1 a este verbo, que es Jesús, el Mesías, se le da también el título de Dios. Sin embargo, resulta que Juan 1:1 menciona a los dos poderosos, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo poderoso, que es Jesús, el Mesías, el verbo. Ya que la traducción verdadera es Juan 1:1, es la siguiente: en el principio era el verbo, que es Jesucristo, y el verbo estaba con él, Dios, y el verbo era Dios. Observe cómo ese importantísimo texto enseña tres cosas. En primer lugar, dice que en el principio ya existía el verbo, es decir, eso es el Mesías. Él estaba con el Padre en la eternidad. Siempre el Padre lo trajo a vida. Existió juntamente cuando el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:15. Bueno, hemos ya concluido esta primera parte y espero que les sirva de mucha bendición y conocimiento y puedan ustedes entender bien la diferencia entre el Padre y el Hijo. Bíblicamente les he hablado y les he puesto estas verdades eternas. Entonces, seguiremos este tema en otros estudios, ya que es bastante extenso y no los quiero aburrir. Siempre he dicho que voy a formar un formato pequeño y ahora me pasé más de los 50 minutos. Pero bueno, como siempre, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y aquellos que tienen esta idea de unicitarismo puedan meditar y pensar lo que he dicho esta vez. Esto es lo único que les pongo yo a ustedes. Que el Señor me los guarde y me los bendiga, y los bendiga grandemente a sus hijos, a sus familias, y que las bendiciones del cielo sean derramadas sobre su hogar. Es los deseos que les desea su hermano en Cristo. Bye bye.